Hola, bienvenidos a su recomendación literaria del día de hoy. Y hoy les traigo un libro que no tiene mucho que terminé de leer y que verdaderamente me ha conmovido muchísimo y ahorita les voy a contar por qué. Se llama El orden natural de las cosas de Antonio Lobo Antunes. Ahí está, por si les interesa. Ahí está. Y pues nada, es una novela de como todos sabemos, un escritor portugués famosísimo, varias veces postulado al premio Nobel. Pero antes de que entremos en el tema del libro, me gustaría hacerles una pequeñísima observación bibliográfica del autor y unas notas que yo tuve que ir construyendo mientras leía el libro, que particularmente creo les servirán de muchísimo a ustedes. Bueno, miren, Antonio Lobo Antunes, como les había comentado, es un autor portugués varias veces postulado al Nobel y que tiene la peculiaridad de que es médico, y no solamente es médico, sino es psiquiatra, y tiene la peculiaridad de tener un estilo muy, muy peculiar, muy relacionado con el asunto poético. Y pues básicamente se escribe dentro de esta enorme tradición de la novela portuguesa, pero tenemos que decir formalmente que Antonio Lobo Antunes pareciera más escribir poesía en prosa que prosa, ¿no? Por lo bien hecho, por esta fijación constante en los sentimientos, en los pensamientos, en ese tipo de cosas. Y bueno, si tuviéramos que dirigir nuestros ojos hacia la biografía de nuestro autor, tiene una peculiaridad y que se relaciona con esta novela. Él, después de que hizo la especialidad en psiquiatría en Londres, regresó a Portugal, y en Portugal fue postulado para trabajar para el ejército durante la guerra anticolonial que tuvo Angola en contra de Portugal. Estuvo trabajando para el ejército, estuvo dando 3 años de su vida para el ejército, y ahí aprendió muchísimas cosas. Él dice que mucho de lo que ha aprendido relacionado con la psiquiatría y relacionado con el mundo de la literatura y la honestidad lo ha encontrado básicamente en los hospitales y con sus pacientes. Y tiene pues esto que lo vuelve único, o sea, en el sentido de que la psiquiatría le ha ayudado muchísimo. Y también tiene esta peculiaridad de que estuvo o vivió muy, muy de cerca este fenómeno de la revolución de los claveles, o mejor conocida como la revolución del 5 de abril en Portugal. Miren, técnicamente lo que pasó durante estos años es que en Portugal, que es un país del que conocemos poco, de 1925 a 1975, casi 50 años, no hubieron elecciones libres ni democráticas en ese país. Y a partir del 75 hubo una revolución y tuvo que ver un poco con la descolonización de Portugal en África, y tuvo que ver también con la llamada Estado Democrático. Y todos sabemos que en una dictadura las cosas son muy, muy complicadas. Y en ese punto, en esa realidad que ya les he construido, un psiquiatra que trabaja en la guerra, que conoce perfectamente los movimientos separatistas relacionados con la caída de la dictadura, se desarrolla este libro. Y siendo particularmente honestos, tendríamos que decir, o antes para que entendamos, a mí me gusta mucho entender el concepto de dónde viene la palabra psiquiatría. La palabra psiquiatría viene del término psique, que quiere decir alma, y originalmente la palabra psique viene de la palabra griega psico, que quiere decir aire, y particularmente dentro de este fenómeno nos damos cuenta de que lo que buscaban los griegos, porque es el origen de la palabra, es entender todo lo que tiene que ver con lo que no es corporal. O sea, la psique es todo eso que no tiene relación directa con el cuerpo. Digamos, por ejemplo, los sentimientos, la manera en que entendemos la alegría, la tristeza, la manera en que nos relacionamos con el mundo, la percepción que tenemos de la realidad. Y aitría viene de la palabra curación. Entonces la curación del alma, la psiquiatría, tiene ese origen. Y entonces ya si vamos como sumando estos pedacitos formales, entendemos que
Sí, es una novela, como les había comentado, que tiene que ver con esta peculiaridad de, de un Estado que se está deconstruyendo, de la manera en que la dictadura hizo las cosas tan complicadas, sobre todo al final, la manera en que Portugal jugó un papel importantísimo en África durante siglos, esta deconstrucción del imperio, y ahí es donde se construye esta belleza, porque no tengo otra manera de describirla. Por un lado, sabemos que son 10 personajes, que no me gustaría como plantearles todos, pero sí me gustaría como hacerles alguna serie de comentarios. Y estos 10 personajes que viven básicamente en la misma zona, básicamente viven en la misma colonia y esporádicamente se van a ir conociendo unos con otros. Al final nos damos cuenta de que todos, en cierto sentido, tenemos cicatrices en el cuerpo. O sea, si tuviéramos que hablar sobre una cortada que nos dolió mucho y que la vamos a llevar de por vida, también podríamos decir que de ese mismo modo tenemos raspaduras, cortadas y cicatrices en el alma, cosas pues que nos han costado muchísimo. Hay personas a las que la infancia les fue muy complicada y eso lo van a arrastrar toda su vida. O la manera en que comprendemos el hecho de dejar un empleo, o la manera en que nos duele de repente no habernos casado con la persona que deseábamos, o la manera en que nuestros padres desean acerca de nosotros. Y entonces esta novela, es que es muy, muy peculiar, desarrolla eso, la manera en que una familia, amigos, conocidos, se desarrolla todo esto dentro del fenómeno de la dictadura muchísimo antes o un poquito antes de la revolución de los claveles, antes de la caída de esta dictadura y de la manera en que pues, el Estado también nos daña psiquiátricamente y también nos afecta en nuestro desarrollo total. Los personajes van arrastrando consigo esos dolores que tenemos prácticamente todos. Miren, por ejemplo, no existe, por eso creo que tiene mucha relación el título, esto de el orden natural de las cosas, que al principio les decía que era una frase utilizada en el positivismo, porque en realidad no existe tal cosa, o sea, no existe un orden para la vida, no existe un orden para las cosas. Nos hacen creer que tenemos que vivir de este modo, tener esta salud, tener este pensamiento, tener esta moral, pero en realidad no existe. Todos, usted, yo, los que nos están viendo del otro lado del mundo, todos tenemos esas peculiaridades. No existe una pulcritud única en la psique, no existe una persona que sea perfecta en los estados del alma. Y ahí es donde Antonio Lobo Antunes sabe ahondar. Hay relaciones muy peculiares. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes, uno de los personajes, y que está como en un estado depresivo por la relación con sus padres. Una persona que está enamorada de esa persona que tiene diabetes y la manera en que se desarrolla. Pensemos, por ejemplo, cómo nos afecta la enfermedad de las otras personas en nuestra vida diaria. O pensemos cómo nos afecta lo que esperaban nuestros padres de nosotros y que nunca pudimos lograr. Esas expectativas que desarrolla el mundo, la sociedad, los pueblos, los gobiernos acerca de nosotros. Y pues Antonio Lobo Antunes, que como con justa razón lo han nominado al Nobel por esta manera tan peculiar y tan bella de hacer narrativa, él cuenta que durante años estuvo escribe y escribe y escribe mientras estaba en la guerra en Angola y particularmente aseguraba que nada le gustaba de lo que hacía hasta que encontraba un estilo. Esta novela se publicó en 1991, después de que la dictadura tenía más o menos unos 25 años que había caído, pero es una revisión exacta. Imagínense tener miedo de decir una cosa o de pensar acerca de una cosa. Creo que esta novela que tiene que ver con lo biográfico, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con las enfermedades mentales que tenemos todos, y ese título, como les he dicho, irónico, el orden natural de las cosas, que no existe. Nadie de nosotros está intacto de la vida. Como decía James Douglas, el poeta norteamericano, nadie va a salir intacto de la vida. Y bueno, me gustaría que me comentaran aquí, ya saben, qué piensan. ¿Han leído otros libros de Antonio Lobo Antunes? ¿Le gustaría para ganarse el premio Nobel? ¿Qué piensan acerca de Sesión? Es decir, recordemos que
solamente una persona, que es José Saramago, ha ganado el Nobel, de quien hablaremos pronto. Y me gustaría que me comentara qué más quiere que leamos, qué más quiere que discutamos al respecto. Y si le gustó lo que digo, regáleme un like, ya sea con una manita hacia arriba, si no le gusta con una manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito, píquele por ahí que dice suscribirse, al lado de una campanita, también aplástela. Y lo único que va a pasar es que cada que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, nos vemos en el próximo video y por favor, lean a José Lobo Antunes.